haya estado al calor de una hoguera en medio del campo, ¿no le han contado que por allá donde da la vuelta al río se le apareció a alguien la mismísima Patasola o el Poiras o el Patetarro? ¿O quién no ha sufrido un pequeño escalofrío cuando le cuentan las historias de la Llorona o de la Comiliona? ¿Quién no ha oído hablar de leyendas o de mitos en alguna parte de nuestra Colombia? Decía algún campesino que un pueblo sin relatos es como una sopa sin sustancia. Refiriéndose a lo mismo, el investigador francés Roland Barthes decía que las narraciones populares son tan antiguas como la humanidad y que no hay pueblo que no haya inventado un sistema de narraciones que de una u otra manera expliquen y den sentido a su idiosincrasia. Como narraciones populares, los mitos y las leyendas han existido a lo largo de la historia de la humanidad. El hombre, desde el mismo momento en que tuvo capacidad de comunicarse, comenzó a contar relatos. En muchos casos, estos relatos dieron origen a la literatura, a la ciencia, a la cultura, y son mucho más que formas de folclore local. Investigadores y antropólogos especialistas en el tema han terminado por incluir la leyenda, el mito, el cuento y la poesía tradicionales, entre otros, en el género de las narrativas populares. Pero es necesario aclarar que la función que cumplen el mito y la leyenda está determinada por la diferencia que existen entre las dos. Si bien hacen parte de un mismo género, difieren en su propósito. En palabras del profesor Guillermo Abadía, las leyendas son narraciones que tienen un principio en recuerdos históricos o en hazañas, pero a las que se les agregan fantasías y habladurías populares. Así, la leyenda siempre ha surgido del saber popular, de la cultura popular. Lo popular, dice el historiador Mauricio Archila, es lo que corresponde al elemento demográfico mayoritario en toda sociedad. La leyenda, como parte de dichas expresiones, tiene su origen o bien en la simple necesidad del hombre de crear constantemente o la necesidad de mantener vivos ciertos acontecimientos en la memoria colectiva. Las diferentes leyendas que existen en el país son producto de su mismo desarrollo histórico. Procesos como la colonización española dieron origen a leyendas como la Madre de Agua y el Farol de las Nieves, entre otras. El sincretismo religioso produjo leyendas como la Tunda y el Fraile. El pensamiento campesino creó leyendas como el Hombre Caimán, la Madre Monte, la Matraca, la Mula de tres patas, el Patetarro y la Patasola. La formación de las ciudades generó leyendas como Marcia y el Mulato, entre otras. Si bien la leyenda es producto de la necesidad del hombre de registrar constantemente sus acciones, carece culturalmente hablando del carácter fundacional del mito. Mientras la leyenda hace parte de un elemento de la cultura, el mito es la cultura misma, es el que la rige. Dice el antropólogo Mircea Eliade, el mito cuenta una historia sagrada, relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los comienzos. El mito cuenta cómo, gracias a las hazañas de los seres sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia, sea esta la realidad total, el cosmos o solamente una isla, una especie vegetal, un comportamiento humano o una institución. Como se puede apreciar, el mito no es el producto de un proceso sincrético o casual. El mito es el saber de la cultura que mantiene en armonía las fuerzas naturales de la comunidad. La leyenda, por su parte, es un elemento más de la cultura popular, del cual se puede prescindir en un momento dado sin que la cultura en general sufra algún cambio que altere sus estructuras más importantes. Por el contrario, sin el mito, muchos grupos desaparecerían históricamente hablando. Es el caso de muchas culturas prehispánicas que perdieron su sistema mitológico. Al respecto, dice el antropólogo Malinowski,
El mito, tal como existe en una comunidad indígena, no es únicamente una narración que se cuenta, sino una realidad que se vive. No es de la naturaleza de la ficción, del modo como podemos leer hoy una novela, sino que es una realidad viva que se sabe aconteció una vez en los tiempos más remotos y que desde entonces ha venido influyendo en el mundo y en los destinos humanos. Así, mito y leyenda se presentan como dos caras complementarias de una forma cultural presente en la realidad cotidiana de los pueblos. La selección que se presenta a continuación pretende brindar un panorama que alude a comprender y disfrutar de la complejidad de parte de nuestra historia. Este texto es la introducción al libro Mitos y leyendas colombianas, selección y adaptación de Fabio Silva.